Washington. Hoy en el programa el presidente Joe Biden ya está en París para conmemorar los 80 años del desembarco en Normandía. La visita del mandatario estadounidense ocurre cuando Occidente hace frente a las pretensiones de Rusia de tomar Ucrania por la fuerza. ¿Qué implicaciones tiene esta visita? Países Bajos inicia la serie de elecciones para renovar el Parlamento Europeo. Economía, migración, Pacto Verde, seguridad y defensa son algunos de los asuntos clave que marcan la cita electoral en el viejo continente. ¿Qué rumbo se vislumbra para la Unión Europea? Y Lula pide amplia observación internacional en las elecciones de Venezuela. El mandatario brasileño busca asegurar un proceso transparente y confiable, especialmente luego de que la autoridad electoral retirara la invitación a la Unión Europea para observar los comicios. ¿Qué podemos esperar? Estos y otros temas de la actualidad nacional e internacional los estaremos analizando esta mañana aquí en Club de Prensa. Yo soy Paulina Chávez y les doy la bienvenida a esta nueva edición aquí desde Washington, D.C., el espacio en donde analizamos los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan aquí en el estudio, tenemos una mesa de lujo con Antonio de la Cruz, analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y también está Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional. Antes de comenzar, lo invitamos como todos los días a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntese con nosotros, háganos llegar todas sus opiniones, todos sus puntos de vista, escríbanos en nuestra cuenta en X, nos encuentra como @Club Prensa NTN 24. Y comenzamos pues porque hay mucho para analizar. Gracias a ambos por acompañarnos. Como siempre es un placer tenerlos aquí. Vamos a Francia porque el día de hoy pues se conmemora el 80 aniversario del desembarco en Normandía, esta operación que pues fue decisiva para terminar con la Segunda Guerra Mundial. El presidente Joe Biden ya está allá acompañado de otros mandatarios, el mandatario anfitrión, por supuesto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto con el rey Carlos de Inglaterra, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y otras personalidades, además, por supuesto, de cerca de 200 veteranos que son los sobrevivientes todavía, los últimos sobrevivientes de esta operación. Juan Carlos Hidalgo, comienzo contigo. ¿Cuál es la importancia histórica de esto que se celebra el día de hoy allá en Francia? Bueno, impresionante. Entre más lee uno sobre la importancia que tuvo el desembarco en Normandía, toda la logística que hubo detrás, toda la operación de engaño que hubo para que los nazis creyeran que el desembarco iba a ser más bien en Calais, un poco más al norte de Francia y no en Normandía. Uno se da cuenta de cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? O sea, la difícil situación que vivió el mundo y particularmente en Europa en ese momento. Sigue siendo la mayor invasión anfibia de la historia. Ahora que uno lee en comparación con, por ejemplo, lo que podría ser una invasión china a Taiwán, que sería todavía más formidable por las distancias que hay y por todas las barreras militares que se han puesto a lo largo del estrecho de Taiwán, uno ve lo difícil que fue lo que se hizo en ese momento, ¿verdad? Y la gran cantidad de vidas humanas que se perdieron en esa ocupación. Por supuesto que muchos nos guiamos por las escenas gráficas de aquella película, Salvando al Soldado Ryan, ¿verdad? Que las escenas iniciales son de lo más realista que se ha podido reproducir, recrear de lo que fue esa invasión. Así que a mí me hubiera encantado estar ahí. A mí me encanta lo que es toda la historia militar, ¿verdad? Estuve en el 2014 en el 100 aniversario de la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Me hubiera encantado estar en esta celebración, tal vez en el 85 aniversario pueda ser. Muy bien, pues ahí veíamos en la pantalla imágenes de lo que ocurre pues en estos momentos, el día de hoy, la conmemoración del día el 6 de junio de 1944. Antonio, estas imágenes importantes, veíamos, como señalábamos, pues al presidente Joe Biden, que está ya allá en Francia, acompañado por el rey Carlos de Inglaterra, el primer ministro Justin Trudeau, pero también una visita que ha llamado la atención ha sido pues la invitación al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ya está
allá también en Francia, acompañado también pues, por los dirigentes de las potencias que en ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues eran las enemigas. El canciller Olaf Scholz y el presidente italiano Sergio Mattarella están allá. ¿Cuál es la importancia que se manda o qué mensaje se manda sobre esta unión geopolítica en estos tiempos? El primer mensaje es que es un mundo de alianzas. Fue una alianza la que vence el fascismo en Europa. Es la libertad, ¿verdad?, y la democracia. En ese momento lo importante era defender los valores de la libertad y la democracia. Jóvenes que salían del high school, que se enlistaron para poder ir a pelear en Europa, en ese frente atlántico que se crea, la Gran Alianza Atlántica, para poder permitir eso. La presencia de Zelensky es eso, es la defensa de la democracia y los valores de la democracia y la libertad, frente a una situación como lo que hoy presenta Vladimir Putin. Entonces, yo creo que eso simboliza hoy estos 80 años, son muy importantes. Sin embargo, en ese momento después surgió la lucha entre el modelo capitalista, la libertad y la democracia contra el comunismo. Y hoy estamos viendo más bien matices más entre una lucha entre civilizaciones que quieren volver, ¿verdad?, a tener esa fortaleza frente a la cultura occidental. Yo creo que aquí lo que tenemos que sostener son los valores de la cultura occidental que deben permanecer porque no hay cosa más importante que la libertad en el mundo y la democracia. Ahí estamos viendo estas imágenes en vivo que nos llega allá de las conmemoraciones. Vemos al príncipe William, el príncipe heredero de la corona británica, llegando allá a la conmemoración. El presidente francés Emmanuel Macron, su esposa Brigitte Macron, son las que están pues dando la bienvenida a todas estas personalidades que se dan cita en esta cita tan importante. Juan Carlos, mencionábamos la presencia del presidente de Ucrania y pues este importante mensaje que se trata de mandar en un momento crucial que se vive en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues sí, la invasión de Rusia a Ucrania marcó el rompimiento de lo que se llamaba un consenso, por lo menos un ideal, de que ya las guerras territoriales en Europa habían acabado, de que ya no se podía cambiar las fronteras a punta de la fuerza. Eso quedó hecho añicos en el 2022 con la invasión rusa a Ucrania y por supuesto que ha sido un despertar para Europa principalmente, por las lecciones que nos da la historia, ¿verdad? Mucha gente todavía señala de que hay que buscar algún tipo de compromiso con Vladimir Putin, de que hay que buscar una negociación, de que Ucrania tiene que ceder territorio al expansionismo ruso. Pero si la historia sirve de algo, especialmente el caso de Hitler, ¿verdad? Veremos de que estos son medidas paliatorias que no van a resolver el problema final, que es tener un líder megalómano con ambiciones territoriales que ha instalado un régimen fascista en Rusia. Porque si nosotros vemos incluso la simbología, todo lo que está detrás del Estado ruso actualmente es fascismo. Entonces, yo creo que Europa todavía no ha terminado de procesar esto. Sí, en retórica lo manejan muy bien y hablan de que Ucrania es el primer frente de una guerra que Rusia ha declarado al resto de Europa, etcétera, etcétera. Uno va a Europa y oye los discursos y le recorren las lágrimas y ovaciones de pie y de todo. Pero cuando ve los hechos, Europa no ha hecho lo suficiente para apoyar a Ucrania. ¿Cómo es posible que Corea del Norte, con una economía que probablemente es la mitad del tamaño de la economía de Toscana, pueda brindar un apoyo decisivo en material militar a Rusia, que cambió la relación de fuerzas entre Rusia y Ucrania, mientras que Europa no pueda brindarle el material militar que necesita Ucrania para poder sostenerse? Necesitan del apoyo de Estados Unidos. Y aquí ya podemos entrar en toda una discusión mucho más profunda sobre el estado de la Alianza Atlántica que mencionaba, ¿cómo se llama? Antonio. Porque efectivamente esta Alianza Atlántica está muy sesgada del lado de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, y ya podemos entrar en la discusión de Trump y demás, sin Estados Unidos en esta Alianza Atlántica, Europa lo que tiene son ejércitos para hacer desfiles. Para eso es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Para tener tropas ahí de guardias de honor y demás, pero no tiene una fuerza militar lo suficientemente capaz
de poder defenderse de esta amenaza rusa. Zelensky ha señalado una y otra vez la necesidad de un apoyo más decidido por parte de Europa, pero lamentablemente no vemos esa voluntad de salir a enfrentarse tú a tú a un régimen que ha dado a entender que si gana Ucrania, va a ir por los países bálticos, va a ir por Polonia y no se va a detener hasta que finalmente haya que tener un enfrentamiento como el que hubo hace 80 años en Europa. Si gana Rusia. Si gana Rusia, ¿qué dije yo? Ucrania. Y Rusia, por supuesto, es el gran ausente, no ha sido invitado a esta conmemoración precisamente con motivo de su invasión a Ucrania, que tiene ya más de 2 años. Según ha trascendido, así lo dio a conocer el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en el trayecto hacia Francia, pues este mensaje de apoyo a Ucrania y de solidaridad con el presidente Zelensky será uno de los temas principales que estará abordando Biden durante su intervención, y por supuesto la propia presencia de Zelensky ahí pues manda este mensaje de apoyo, pero como señalaba Juan Carlos, pues las acciones en algunos momentos pues se han quedado cortas. ¿Podemos esperar un cambio que en torno a acciones mucho más decididas que apoyen de manera más determinante a Ucrania en esta guerra que se libra allá con Rusia? Por el momento yo creo que siguen buscando cómo contener las fuerzas rusas dentro de Ucrania. Los europeos tienen mucho miedo a una nueva guerra, porque entrar y atacar en el territorio ruso, que es lo que planteaba Zelensky, en términos de necesitar armas para poder defenderse y poder detener esa agresión, Europa no está dispuesto. No está dispuesto porque básicamente el trauma de la Segunda Guerra Mundial sigue muy presente en ellos. Y en ese sentido apoyan a Ucrania, pero no están comprometidos con Ucrania en términos de poner boots on the ground, carnes en el asador. ¿En qué sentido? En el sentido de que Ucrania necesita armamento, necesita gente, necesita para poder ya enfrentar al ejército ruso en su agresión. Entonces, el único que lo ha hecho, y lo hizo esta vez un poco tarde, fue Estados Unidos, porque le retuvieron la ayuda de los 60.000 millones de dólares que aprobó el Congreso recientemente. Entonces, yo creo que hay que ver esto en perspectiva y creo que hay que entender que aquí hay una lucha que no se va a detener porque en Ucrania tengamos temor a defenderla. Yo creo que hay que ponerle un fin a esa agresión de Putin para poder seguir teniendo un Occidente bien consolidado. Y creo que en eso va lento Europa, pero ahí aumentando los presupuestos con respecto a la parte del Ministerio de la Defensa o de Guerra en los PIB. Hoy recordemos que Trump había planteado que el 2% del PIB en Europa debía ser destinado a defensa, y algunos países ya lo superan. Polonia, por ejemplo, lo supera. Alemania misma está haciendo su mejor esfuerzo para ello. Y creo que podríamos llegar tarde, pero pienso que este es un momento, en este acto importante, para poder dar ese último toque y darle el apoyo total a Vladimir Zelensky, que tiene reuniones bilaterales con cada uno de estos presidentes. Hace unos días, Juan Carlos, el presidente Joe Biden anunciaba que va a permitir que las armas estadounidenses se usen en este combate. Antes estaba pues limitado el uso de las armas estadounidenses, no querían que se utilizaran para atacar territorio ruso, precisamente para evitar la posibilidad de una escalada. Ahora el presidente Biden pues ha cambiado de opinión, ha permitido que estas armas se utilicen. ¿Qué significa esta decisión? Sí, si nosotros vemos por lo menos los análisis de expertos militares, generales retirados y demás, ha mostrado frustración una y otra vez en el hecho de que estas decisiones se toman meses después de que fueron planteadas inicialmente. Y esos atrasos cuestan muchísimas vidas. Y lo que han logrado es que los rusos consoliden sus posiciones e incluso empezaran a avanzar, como lo hicieron hace poco en Kharkiv, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto se atrasó, dilató la discusión sobre enviar tanques? Fueron meses hasta que finalmente lo hicieron. Luego todavía se dilató la discusión de enviar aviones de caza, que ya se aprobó, pero obviamente eso no puede ocurrir de la noche a la mañana. Los pilotos ucranianos necesitan entrenamiento y eso requiere meses y no años, ¿verdad? De entrenamiento en F-16 principalmente.
No han llegado todavía los F-16 a Ucrania. Y esta decisión de que Ucrania pudiese usar armas estadounidenses para atacar dentro del territorio ruso, cuando los rusos están utilizando su propio territorio para lanzar drones, para lanzar misiles a Ucrania, esto se viene discutiendo desde hace meses. Y finalmente la administración Biden dijo que sí, pero ya cuando el agua está al cuello en Ucrania. En este momento el problema de Ucrania, el mayor problema de Ucrania ya no es tanto las armas, aunque aún no han llegado estos 65 mil millones de dólares que se aprobó en paquete militar, todavía está muy lejano a ser entregado. Es suficiente para que dure todo un año de ayuda militar. Nuevamente tiene que ser respaldado por los europeos, que los europeos no pasan de discursos, necesitan un apoyo mucho más contundente desde el punto de vista militar. Pero el problema en este momento de Ucrania es de moral. La moral de la gente principalmente, pero de los hombres en edad de ir al frente de batalla, está por los suelos. Y se ha reportado de que ya no quieren pelear, de que quieren, más bien quieren irse del país, y eso ya es una cuestión que es mucho más difícil de revertir, ¿verdad? No se revierte con una aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos, una ley en el Congreso del Parlamento ucraniano. Y esa es la parte en donde yo temo que podríamos estar ya enfrentando un daño irreversible. Mientras que Rusia, acostumbrado a ser un Estado guerrero, históricamente guerrero, ya entró en una economía de guerra, ya puso toda su economía al servicio del aparato militar, la producción de tanques, de artillería y demás, está gastando más del 20% de su presupuesto en el ejército, está reclutando decenas de miles de hombres. El otro día se reportó que Rusia ha sufrido, en estos 2 años y pocos meses de guerra, ha sufrido 300.000 bajas, la mayor parte de ellos muertos en la guerra. 300.000 personas. Y el país continúa como si nada, porque es un país acostumbrado a ese tipo de masacres. Si nosotros vemos la manera en que Stalin derrotó a Hitler, bueno, matando en proceso a 20 millones de personas, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a históricamente a este tipo de conflictos, mientras que Occidente no lo está. Ya perdió el apetito para tener ese tipo de conflictos. La pregunta es qué va a pasar. Nuevamente, si comparamos Rusia, un país cuya economía es del tamaño de España, está poniendo en jaque a todo Occidente. Esta conmemoración, por supuesto, se da en medio de todas estas tensiones, de todo esto que se vive en materia geopolítica. No solamente el presidente Biden está en Francia para acudir a esta conmemoración, también llevará a cabo una visita de Estado allá en Francia, y se produce también al comienzo de 6 semanas en las que habrá participación importante en reuniones de alto nivel para abordar precisamente este tema de la paz en Ucrania, reuniones del G7 y de la OTAN. ¿Qué podemos esperar, Antonio, de estas reuniones? Van a evaluar definitivamente cómo poder sostener la línea en Ucrania, pero va a ser un análisis interesante. Van a tratar de llegar a acuerdos económicos cuando se reúna el G7 para ver cómo poder seguir consiguiendo recursos para ello. Pero creo que se va a quedar en la parte de reuniones y acuerdos y resoluciones, porque lo que necesita ahorita Ucrania es básicamente boots on the ground, o sea, gente que pueda ir a defender a Ucrania para poder sostener a Putin frente a la agresión de Rusia a la democracia y a Occidente. Aquí yo creo que más temprano que tarde lo van a tener que enfrentar. Y si Ucrania en este momento está poniendo sus soldados, su gente, para poderlo hacer, yo creo que es la mejor oportunidad. Porque una vez que caiga Ucrania, como dijo Juan Carlos, vamos a verlo avanzar hacia el oeste a Putin. Y ahí van a ser costos mucho más altos, mucho más vidas, y vamos a tener un conflicto que podríamos, sin olvidar, estar aquí, abrir el conflicto de China-Taiwán. Y entonces ahí tendríamos una situación mucho más compleja que todavía se puede prevenir hoy. Que si la dejamos pasar, va a costar mucho más vida, más y más de toda la gente que va a poder morir en esas batallas. Muy bien, pues seguiremos de cerca, por supuesto, todo lo que ocurra respecto a este conflicto. Hacemos una pausa, tenemos más información, volvemos aquí en Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas.
Estamos de vuelta con más información y más análisis aquí en Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo. Vamos a Europa porque el día de hoy empiezan las elecciones al Parlamento Europeo. Son las segundas elecciones más grandes en el mundo, tan solo detrás de la India. Cerca de 370 millones de personas están llamados a las urnas, estarán votando a partir del día de hoy y hasta el próximo domingo. En los diferentes países se llevan a cabo en diferentes días. Estas elecciones pues se celebran cada 5 años y como le comentaba, pues a partir de aquí surgirá la nueva composición del Parlamento Europeo, los 720 eurodiputados que se estarán eligiendo en esta ocasión. Antonio de la Cruz, ¿cómo llega la Unión Europea, cómo llega Europa a estas elecciones? Llega enfrentada entre tendencias políticas muy fuerte, entre una ultraderecha que ha ido ganando terreno, ha ido avanzando, unos partidos democráticos y socialistas que han ido perdiendo, que tenían mucha presencia anteriormente, un partido popular, un partido de centro derecha muy consolidado. Se prevé que va a ganar grandes espacios. Entonces tenemos una Europa en la que posiblemente esté dominada por partidos de centro, derecha y derecha. Vaya a ser la mayoría de la elección. Sin embargo, la actual el apellido no, Van der Leyen está participando para repetir la candidatura. Ella está con el Partido Popular Alemán, pero ella dice que no se aliaría con la derecha, ultraderecha, que estamos viéndola crecer con Le Pen en Francia. Tiene un crecimiento con el mismo Vox. En España tiene un crecimiento fuerte. En Italia con la Meloni. Que yo creo que es un error. Yo creo que hoy pensar que estos partidos de derecha son una amenaza a la democracia, no los veo así en ese sentido. Yo creo que hay que desmitificar ese concepto, porque Vox, que es el español, lo conozco bien, no es ultraderechista, no es fascista bajo ninguna circunstancia. Podemos ver algunas manifestaciones en Alemania posiblemente y en el norte de Europa, pero hay partidos que sí podrían estar conformando esa derecha, que hay que enfrentar a esos valores globalistas que hoy mantiene la Agenda 2030. Estas elecciones pues se llevan a cabo allá en la Unión Europea. Se reparten los escaños, Juan Carlos Hidalgo, de manera proporcional en función de la población de cada país. Alemania es precisamente el que tiene más eurodiputados, Malta es el que tiene menos, y las fracciones se conforman precisamente por afiliación ideológica, no por afiliación de cada país. Y hace 5 años veíamos que el cambio climático era, por supuesto, uno de los temas que llegaban como una de las prioridades en la mente de los votantes. ¿Qué ha cambiado desde hace 5 años y cuáles son los temas en este momento que están marcando esta elección? La curiosidad de las elecciones europeas es que el Parlamento Europeo es un ente que para el europeo común y corriente, el europeo de calle, es un ente muy distante. O sea, el europeo común y corriente no tienen la más mínima idea de lo que se discute en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha venido adquiriendo importancia desde que fue establecido y ha venido adquiriendo atribuciones en materia legislativa, entre otras cosas. Pero, como decía Tipo Neal, all politics is local. Todas las políticas es local, ¿verdad? Entonces, el europeo está más concentrado en lo que ocurre en su país, principalmente, o incluso en su región, que lo que se está discutiendo en Bruselas. Y en Bruselas se discute que si la curvatura de un banano, para ser calificado banano, tiene que ser de tantos grados, o si los enchufes eléctricos tienen que ser de 3 cosas o de solo 2. Ese es el tipo de cosas que se discuten en Bruselas. Entonces, los europeos utilizan estas elecciones para mandarle un mensaje a sus políticos locales. Y lo que hacen es castigar, entonces, a un gobierno que es impopular, y vamos a ver entonces cómo a Emmanuel Macron le va a ir como un quebrado en estas elecciones. Y es probable que Marine Le Pen sea la gran triunfadora en las elecciones europeas en Francia. No tanto porque los europeos estén deseosos de que Marine Le Pen sea la próxima presidenta de Francia, aunque es una altísima probabilidad, pero más que nada porque quieren castigar a Emmanuel Macron. Entonces, el reflejo de esto no es que haya una agenda paneuropea sobre la cual los habitantes del continente estén muy atentos. Sin embargo, sí, un tema que ha venido impactando todos los países de mayor o menor medida es el tema de la migración. Y es ahí en donde entonces la extrema derecha
ha venido agarrando fuerza. Ha agarrado fuerza en España, ha agarrado fuerza en Italia, aunque yo concuerdo con Antonio en que en el sentido de que tal vez Meloni ya utilizar el término extrema derecha para referirse a ella es un poco ingrato. Ella ha demostrado ser, sí, una líder de derecha, pero una líder de derecha democrática, pro Ucrania, pro Alianza del Atlántico, etcétera. Alemania. En Alemania, la alternativa para Alemania, Alternative for Deutschland, tiene un 20% y está segundo en las encuestas. Suecia, los demócratas suecos también son el segundo partido más votado, etcétera. Entonces eso es lo que hay que ponerle atención. Pero como menciona Antonio, este caleidoscopio de extrema derecha tiene sus vicisitudes, ¿verdad? Por ejemplo, Marine Le Pen ha dicho que ella no quiere hacer ningún tipo de alianza con Alternative for Deutschland, los alemanes, porque son demasiado extrema derecha. Alternative for Deutschland sí son neonazis. Esos sí son neonazis antidemocráticos. Mientras que Marine Le Pen ha tratado de ponerle un poco de lápiz labial a la chancha y decir que ella no es tan radical como sí lo fue en el pasado, ¿verdad? Tal vez hacer un acto más similar al que hizo Meloni más recientemente en Italia. Entonces es un panorama tremendamente complejo. Yo estuve hace unas semanas tanto en Suecia como en Alemania en las conferencias de los partidos demócratas cristianos de ambos países, y la perspectiva es que efectivamente la CDU le va a ir muy bien en Alemania ante el gobierno de coalición, que es impopular. En Suecia hay gran expectativa para ver cómo le va a la extrema derecha, que tuvo un buen resultado electoral en la última elección nacional, pero todavía la expectativa es de que el Partido Popular Europeo, que es el partido de centro-derecha, siga consolidado como la principal fuerza política, que Ursula von der Leyen se reelija como presidente de la Comisión Europea. Pero sí, hay una gran expectativa. Mucha gente está sudando con sudor frío, ¿verdad?, en las manos ante la perspectiva de que la extrema derecha tenga grandes avances en esta elección. Esto es, por supuesto, uno de los temas que ha llamado la atención, este crecimiento pues, de estas corrientes políticas que se han vuelto más prominentes, en algunas ocasiones motivadas precisamente por discursos antiinmigrantes o por discursos relacionados con el manejo de la economía, particularmente después de la pandemia. Antonio, estos resultados de la Unión Europea, ¿cómo pueden redefinir o marcar la relación de Europa con Estados Unidos y con el resto del mundo? Con Estados Unidos, si se mantiene el Partido Popular Europeo, vamos a ver una relación como la que tenemos hoy si está el Partido Demócrata en el gobierno. Si está el Partido Republicano, definitivamente vamos a tener diferencias en la forma de aproximar las situaciones que tienen en diferencia ambas partes. ¿En qué sentido? En que en la parte, por ejemplo, de la Alianza Atlántica, va a sufrir definitivamente en esas relaciones. Y en términos de economías, los dos enfoques aquí en Estados Unidos es proteger la industria nacional. Europa viene quejándose de esos instrumentos, de esas políticas, porque ven que hay un proteccionismo que le afecta en la competencia a Europa. Entonces yo creo que ahí va a haber unos planteamientos concretos, ya se lo han señalado al mismo Biden, en la ley de fortalecer la industria nacional. Y entonces yo creo que vamos a tener una Europa que va a seguir buscando cómo mantener algunas coaliciones internas que le permita actuar frente a Estados Unidos. Sin embargo, si vemos el próximo periodo de esa Eurocámara, vamos a estar viendo conflictos militares que van a tener que llevarlos a unirse, porque en ese quinquenio definitivamente lo de China y Taiwán se va a resolver y vamos a ver cómo termina lo de Ucrania con Rusia. Eso es, por supuesto, uno de los temas que definen también esta elección. Se da, sin lugar a dudas, en este momento complejo para la guerra entre Ucrania y Rusia, también para la guerra entre Israel y Hamas. Juan Carlos, ¿cuáles son las perspectivas precisamente sobre los resultados que pueda arrojar esta elección con en las relaciones con estas otras potencias, con China, con India? ¿Qué podemos esperar en ese momento? Bueno, como menciona Antonio, Europa se encuentra en una posición bisagra. Yo creo que fue Boris Johnson el que popularizó ese término en inglés, have the cake and eat it, ¿verdad? Que es tener el cake y también comérselo. Have it both ways. Ellos quieren, por un lado, ellos sí ven con temor a una China
revanchista, expansionista, o sea, ellos tienen una lectura correcta de todos los peligros que representa China y lo hemos visto por lo menos a nivel nacional en cómo han tomado decisiones para prohibir que China desarrolle el 5G en sus países. Pero por otra parte, les encanta el mercado chino, les encanta vender el mercado chino. Olaf Scholz, el canciller alemán, ya ha estado 2 veces en Beijing. Emmanuel Macron fue con una delegación como de 300 empresarios franceses. Entonces, por un lado, sí, quieren, o sea, ven a China como un rival geopolítico, como una posible amenaza geopolítica, pero por otra parte lo ven como un gran consumidor de sus productos y quieren tener una relación comercial sana con ellos. Y ven con trepidación esta creciente rivalidad entre Estados Unidos y, bueno, Emmanuel Macron ha sido el más vocal de todos en decir que Europa no debería dejarse llevar por esas rivalidades entre Estados Unidos y China, y que Europa tiene que desarrollar su autonomía estratégica, ¿verdad? Es decir, ser como un tercer polo entre estos dos crecientes rivales. Pero bueno, hay un elemento fundamental que Antonio menciona, y es que China es uno de los grandes socios o uno de los grandes baluartes detrás de la invasión rusa a Ucrania. O sea, China le está brindando un escape económico a Rusia sin el cual la economía de Rusia probablemente sí terminaría hundida por las sanciones que han impuesto Europa y Estados Unidos. Entonces, esto para los europeos es muy complicado, porque por un lado quieren seguir haciendo negocios con China, pero por otro lado ven que China está apoyando activamente una invasión a un país vecino que, nuevamente, como lo mencionábamos en el segmento anterior, podría terminar siendo una invasión a mismos países de la Unión Europea si Vladimir Putin tiene éxito. Entonces, ahí tenemos una situación complicada. De lo que yo pude recabar ahora que estuve por lo menos en estas conferencias de partidos de centro derecha en Europa es que los partidos de centro derecha sí tienen una actitud mucho más beligerante hacia China, más similar a lo que se puede encontrar aquí en Estados Unidos. Sin embargo, obviamente la política en Europa es un poco más consensuada, o ha sido históricamente más consensuada, por lo menos a nivel europeo, entre socialdemócratas y demócratas cristianos. No creo yo que vaya a haber un gran rompimiento en la trayectoria que hemos visto por lo menos en los últimos años con respecto a China. Muy bien, pues ahí tiene el análisis de nuestros invitados esta mañana. Las elecciones en la Unión Europea, como le mencionaba, inician el día de hoy y serán hasta el próximo domingo. 720 eurodiputados que estarán formando el Parlamento Europeo, la única institución, por cierto, de la Unión Europea que se elige a través del voto popular. Hay elecciones también en el Reino Unido y en Venezuela en este gran año electoral en el que se celebran pues elecciones prácticamente en todo el mundo. Así que de eso hablaremos al regreso, pero antes hacemos una pausa. Volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos aquí con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo analizando los últimos acontecimientos en la escena internacional. Vamos ahora al Reino Unido. Usted lo sabe, aquí lo hemos comentado, se han convocado elecciones anticipadas para el próximo 4 de julio y han habido novedades importantes en las últimas horas. Nigel Farage, quien fuera el líder que motivó y que pues encabezó todos estos esfuerzos para que se llevara a cabo el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha anunciado también que se estará postulando a estas elecciones. ¿Qué significa esto, Juan Carlos? Nigel Farage es un espectro que no termina de perseguir al Reino Unido, ¿verdad? Sigue siendo un político muy popular. Fue el cabecilla, ¿verdad? El ideólogo principal del Brexit. Y lo logró, y lo logró de la manera que él quería. Porque recordemos que cuando se le consulta a los británicos, ustedes quieren salir del Reino Unido, de la Unión Europea, nunca se les consultó cómo. O sea, se les dijo, mira, si ustedes salen de la Unión Europea, van a tener más control, el Parlamento va a tener más control sobre sus vidas, todas esas regulaciones que pasa en el Parlamento Europeo no van a aplicar acá, etcétera, etcétera. Pero no se les explicó el detalle de lo que implicaba esa decisión. Y la versión más dura, porque había diferentes posibles versiones de Brexit, la versión más dura, la que siempre apoyó Nigel Farage, fue eventualmente la que
la que se materializó. Incluso una versión más dura, la que los proponentes del Brexit dentro del Partido Conservador apoyaban, ¿verdad? Entonces Nigel Farage se puede decir que es una de las figuras más consecuentes, más consequential, ¿verdad? Más importantes de la historia británica en los últimos 20 años. Ahora ha anunciado que se va a lanzar con este Reform Party, que ha habido varios partidos que él ha apoyado en las últimas elecciones, cuya única misión ha sido mover más al Partido Conservador hacia la derecha, ¿verdad? Principalmente en temas de su relación con la Unión Europea o con temas de inmigración. Ahora hemos visto, por lo menos las primeras encuestas tras el anuncio de Nigel Farage, que este Reform Party se disparó en las encuestas y casi que está empatado con el Partido Conservador. El Partido Conservador muy venido a menos después de las desastrosas gobiernos de Boris Johnson y Liz Truss. Rishi Sunak no ha logrado enderezar el barco, hizo este llamado a elecciones de una manera bastante precipitada, por lo menos de lo que se vio, incluso hizo el anuncio bajo la lluvia, recordemos que fue lo peor que le pudo haber pasado, sí. Un material de sobra para caricaturistas y demás. Y las encuestas señalan que el Partido Laborista cuenta con una ventaja de más de 20 puntos sobre el Partido Conservador, lo cual augura una derrota para el Partido Conservador todavía más grande de la que sufrieron en 1997 con Tony Blair. Entonces, incluso se especula que podría haber un escenario donde los conservadores pierdan su condición como la oposición oficial al gobierno. Eso quiere decir que otro partido tendría más escaños que los conservadores. Se habla del Partido Liberal Demócrata o hasta el mismo Reform Party, aunque el sistema británico, que es que usted tiene que ganar su distrito, no es un sistema de representación proporcional, hace que el Reform Party la tenga más difícil, ¿verdad?, para ganar escaños. Es probable que entonces los conservadores todavía se mantengan como la oposición oficial, pero con un nivel de escaños muy disminuido, una de sus peores derrotas históricas probablemente, si no la más. Se veía de todas formas como una batalla muy cuesta arriba para Rishi Sunak, pero pues bueno, ahora con este anuncio sin lugar a dudas la tendrá todavía más difícil. Así es. Cambiamos de tema, vamos ahora a Venezuela, donde también hay elecciones el próximo 28 de julio. Antonio de la Cruz, hemos dado un seguimiento puntual a todos los preparativos. Ahora se habla de la observación internacional, este componente fundamental para dar legitimidad y credibilidad a las elecciones, no solamente en América, sino en todo el mundo prácticamente. Ahora Venezuela, para sorpresa de nadie, pues retiró la invitación que le había hecho a la Unión Europea precisamente para que observara estas elecciones, y otros países como Colombia, como Brasil, han señalado que no enviarán observadores internacionales. ¿Por qué? ¿En qué momento nos encontramos en Venezuela? La campaña o la pre-campaña, porque la campaña oficial arranca en julio, el 4 de julio, ha mostrado una tendencia avasalladora de la tendencia de María Corina Machado. Definitivamente, María Corina Machado ha logrado conectar nuevamente las grandes masas populares con un sentimiento de esperanza y de cambio. Hoy las encuestas señalan Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Tuvimos una pequeña falla, interrumpimos lo que nos mencionabas, Antonio de la Cruz, sobre el momento específico en el que estamos rumbo a las elecciones del próximo 28 de julio allá en Venezuela. Por lo tanto, Maduro, la estrategia que está usando es meter miedo de que haga lo que hagas, no vas a ganar. Porque nosotros vamos a tener la madera de poder robarnos la elección. Por eso está no la invitación a la Unión Europea, y tanto Colombia y Brasil se ponen de acuerdo y dicen que no van a enviar delegados. Pero ellos nunca han enviado una delegación a observar las elecciones de Venezuela. Yo creo que es una jugada muy estratégica para, si ocurriese cualquier cosa en Venezuela, ellos poder tener una opinión libre, porque si están en el terreno, se le va a hacer más difícil. Entonces, estando afuera, porque recordemos que están las embajadas de todos estos países en Venezuela que van a pasar sus informes, porque para eso están las embajadas también. Entonces, yo creo que la información se sabe, que si Maduro se roba la elección, porque Maduro busca legitimidad, y en esa manera
no la va a obtener, aunque ya ha actuado de tal manera que no es legítimo. Continuará siendo legítimo y tendrá mayores consecuencias porque en Estados Unidos, en una campaña electoral como la que estamos viviendo, va a tener que volver a imponer las sanciones a Estados Unidos como las pusieron en el pasado. Porque si no, le va a causar un problema de narrativa en su electorado latino. La Unión Europea, como señalábamos, pues no estará observando estas elecciones luego de que haya sido retirada esta invitación de manera pues desafortunada, porque precisamente deja en duda esta legitimidad y esta credibilidad del proceso. La OEA, por supuesto, tampoco observará las elecciones en Venezuela. No fue invitada porque pues Venezuela ya no es miembro de esa organización. Y el Centro Carter, que es el otro centro con sede aquí en Atlanta, que tradicionalmente hace observación electoral, pues no ha definido si estará enviando o no una misión de observación electoral. ¿Qué nos dice esto del estado de la elección? Sí, lo que yo veo es que, como menciona Antonio, las encuestas, si en realidad son fiables, muestran una ventaja insalvable para el régimen, que no puede ser corregida por un fraude. Lo que más probablemente ocurra es que esa noche lleguemos al final del cierre de las urnas y haya un apagón por varias horas o hasta por días en la entrega de resultados, y luego el régimen saldrá con algo. Saldrá a decir que se tienen que repetir las elecciones o que no hubo garantías, y ahí es donde veremos qué es lo que ocurre, ¿verdad? Ese es el escenario que yo veo más viable. No veo un escenario en donde el régimen salga a admitir una derrota, jamás. Que conceda las elecciones. Que conceda las elecciones. No veo un escenario en donde efectivamente puedan darle vuelta al resultado, como ocurrió, creo que fue en el 2013. Con Capriles. Con Capriles, porque ahí sí la diferencia era mínima. Así que probablemente va a haber un apagón y luego lo que ocurra dependerá del pueblo venezolano. Tú escribiste esta semana, Antonio, sobre este tema, sobre la necesidad de un resultado contundente para impulsar el cambio. Precisamente porque esa noche, si todos salimos a votar y se cuidan los votos, va a ser muy difícil que Maduro se robe la elección. Y si llegase a ocurrir el escenario que acaba de plantear Juan Carlos, hay ahorita tal energía, cuando uno ve las concentraciones de María Corina Machado, que va a costar, porque ese es un pueblo que también votó por el chavismo en el pasado, detenerlo. Entonces podríamos estar viendo un escenario que se dio en Venezuela en 1958, el 1 de enero, con el régimen de Marcos Pérez Jiménez, que el pueblo a nivel nacional salió a reclamar los resultados. Entonces sería un escenario, si eso se da, de un pueblo saliendo a reclamar, porque el pueblo venezolano lo que quiere es una salida pacífica, política de la crisis que hoy tiene. No cree en una salida violenta. Entonces, yo pienso que para el régimen avanzar en una manera de ignorar ese cambio que hoy se quiere en Venezuela, los costos van a ser de salida muy altos. Muy bien. Pues ahí tiene el análisis de estas elecciones que sin duda están generando pues mucha atención, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todo el continente. Son el próximo 28 de julio. Los venezolanos están convocados a las urnas y, por supuesto, como siempre, hacemos en este espacio la invitación es para todos aquellos ciudadanos que están en condición de votar en aquellos lugares en donde se llevan a cabo elecciones, que participen, que utilicen esa oportunidad para hacer escuchar su voz, no desaproveche esa oportunidad de contribuir a la democracia. Y con esto llegamos al final de esta emisión aquí en Club de Prensa, esta mañana aquí en Washington, D.C. Hoy me acompañó aquí en el estudio Antonio de la Cruz. Él es analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional. El agradecimiento, por supuesto, para ellos, pero sobre todo para usted, por su compañía, por su atención, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Club de Prensa. Yo soy Paulina Chávez y lo espero en una próxima emisión. Que tenga un excelente día. Hasta pronto.